tardes. Gracias a los organizadores por la invitación y sobre todo a todos los compañeros por estar aquí. Que un día como hoy por la tarde pues hay que tener ganas, ilusión. Y lo de espejo es curioso porque ¿qué es ser espejo? Habéis visto que el título, el adolescente es un espejo vehemente de la sociedad. ¿Qué es ser espejo? Pues como dato inicial, por cada neurona, eje neuronal, que va de la retina al lóbulo occipital, hay 20 neuronas que van del lóbulo occipital a la retina. Es decir, 20 veces más importante es lo que el cerebro dice que la retina tiene que ver que lo que la retina ve. ¿Con esto qué quiero decir? Que no vemos lo que hay fuera. Vemos lo que desde dentro nos dicen que tenemos que ver. Lo mismo en el nervio auditivo. 10 neuronas van de la zona auditiva hacia el órgano de Corry, de la membrana basilar, por cada neurona que lleva la información del sonido. En definitiva, lo que percibimos, la sensopercepción, es el conjunto de subjetividades que nuestro aprendizaje nos está indicando que tenemos que ver, oír, sentir, percibir. Nos estaban diciendo que lo negro, ¿qué es? Lo negro simplemente es una botella que se ha llenado, normalmente de información sintiente. Sentimos lo que tenemos que ver y oír, de manera que solo vamos a ver y oír aquello que nos indica nuestra estructura sintiente, que es significativo de ver y oír. Yo después de 35 años en enseñanza secundaria y 11.000 alumnos, que en realidad han sido 11.000 maestros, y no he perdido la oportunidad ni un día en clase de aprender de ellos. Pues como psicobiólogo me dedicaba a estudio de campo todos los días. Cogía información de mis alumnos y de ellos aprendía. Sigo cogiendo información porque como me he jubilado el 1 de septiembre y los recreos los dedicaba a aprender de ellos todavía más, porque recreo quiere decir volverse a crear. Y yo no he despreciado ningún recreo. Y les decía a mis alumnos que aprovechasen esa asignatura de recrearse. ¿Qué os quiero decir con esto? Que en realidad, ¿qué es lo que vamos a obtener de lo que percibimos? Aquello que estamos emitiendo. Y un adolescente, ahora veremos lo que son los adolescentes, la adolescencia en general, no es ni más ni menos que un espejo tremendamente vehemente a la hora de manifestar su sentir. Con lo cual, lo que nosotros reflejamos, los adolescentes nos lo devuelven, pero de una forma tremendamente estereotipada. Entonces, nos sorprenderíamos, por ejemplo, si cuando llegas a clase, llegas preparado para aquello que tú quieres reflejar. Porque si no, vamos a entrar en el reflejo de lo que no queremos ver, de lo que no queremos percibir. Y terminamos culpabilizando al espejo de lo mal que nos vemos. Es curioso cómo, si yo reflejo malestar, mis alumnos van a reflejar malestar. Los que nos dedicamos a la enseñanza, últimamente veis, de hace 10 años para acá, que a los alumnos HP se les ha llamado disruptivos. Queda bien, ¿verdad? Es decir, ¿qué es un disruptivo? Aquel que nos hace la vida imposible. Y los disruptivos son aquellos
que lo único que están haciendo es manifestar la necesidad que tienen de sentirse que sirven para algo, aunque solo sea para joder al profesor. Hay una frase de los bebés que, como no saben hablar, lo hacen, y es cuando no quieren comer y cierran la boca, y tú le intentas dar la papilla y cierra la boca. ¿Qué es lo que está llamando? La atención. Préstame atención, dame atención, dame caricias. ¿Estoy hablando muy fuerte? Para atrás, que no se te ve con la sombra. Y con lo negro que soy además, dice que me eche para atrás, que no se me ve. Como yo tengo solo un ojo, porque la vida me da un premio desde hace unos cuantos años, y es que de vez en cuando se me cierra un ojo u otro, estos dos, no otros. Entonces, se me cierra uno, se me cierra otro, y me da la oportunidad de ver la vida monocularmente. Y me dura a lo mejor hasta un mes. ¿Os imagináis lo que es ver la vida monocular? He hecho 1.500 kilómetros en una semana, porque he ido a dar una conferencia en Murcia, vengo ahora mismo que he terminado esta mañana en Alicante un curso sobre creatividad, y ahora estoy aquí disfrutando de este momento. Y se puede hacer con un ojo. ¿Qué es lo que me está enseñando la vida? Que tenemos cosas de sobra. ¿O no? Bien. Entonces, ¿qué hacemos los docentes? Hay una de las cosas que no hacemos los docentes, y es predisponernos para disfrutar cada segundo en el aula. Yo he tenido la enorme suerte de ser el tonto del pueblo, y no pude aprender a leer y a escribir hasta los 11 años. Porque, claro, si me he jubilado es porque tengo 60, ya lo imagináis, ¿verdad? Entonces, en los años 50, tuve la enorme suerte de tener mi padre, que era el maestro del pueblo, cuando pasan más hambre que un maestro escuela. Y entonces era preciosa la vida compartida con el maestro de la escuela unitaria, porque además era tu padre. Y éramos 84 en clase. 84, el más pequeño de 4 años y el mayor de 14. Y las virguerías que hacía mi padre para compartirse con cada uno de los alumnos eran impresionantes. Y yo me he jubilado para hacer un sueño de mi padre. Por eso he titulado mi sueño Escuela Oliver, que ya os hablaré más adelante de ese sueño. Y me he jubilado solo para hacer eso, una escuela unitaria donde poder compartirnos, como se compartía mi padre en los años 50. Y vivir, pues, del trueque. Tú me das, yo te doy. Mi padre daba información, conocimientos, preparaba a los niños del pueblo para el ingreso de bachiller, luego para examinarse libre. Y como el habilitado que pagaba en aquel entonces venía cada 3 o 4 meses, teníamos que sobrevivir, la familia del maestro. Por eso pasan más hambre que un maestro escuela. ¿Y cómo sobrevivíamos con el trueque? Pues nos regalaban una gallina, nos regalaban 1 kilo de patatas, unos huevos, aceite de oliva, y con eso íbamos disfrutando. Nunca vi a mi padre no disfrutar. ¿Os imagináis la primera vez que yo le vi hacer fotocopias en el año 57? Fotocopias en el año 57. Se lo había inventado él. ¿Cómo hacer fotocopias? Y hacía fotocopias para los 84 alumnos. Con un papel especial, una cosa que se había hecho. ¿Vais imaginando lo que puede ser el mundo de la ilusión? Yo no pude aprender, o no quise, mejor dicho, aprender a leer y escribir hasta que no vine a Madrid a los 11 años y decidí vivir el mundo de la fantasía. Y me pasé mis 10 primeros años viviendo solo del mundo de la fantasía y de la imaginación, con mis duendes, mis hadas, mis gnomos, y lo sigo teniendo. Por eso tuve la suerte de ser el tonto del pueblo, se reían de mí. Además era muy tartamudo, era el pepero, porque empezaba pepero. Pero me di cuenta de que había sido el gran privilegio el poder no tener la necesidad de adquirir conocimientos.
sino desarrollar la fantasía. Y a lo largo de mis 35 años de docencia he desarrollado la fantasía. Y claro, el negro que se decía antes, ¿qué es? El negro que se decía antes no es ni más ni menos que la muerte, el vaciarse, el coger la botella que tenemos llena de miedos y por tanto de apegos. Con el miedo no hay posibilidad de crear, porque el miedo nos bloquea. ¿Y qué tenemos que hacer? Vaciarlo del tener. Si uno no vacía lo que tiene, ¿puede llenar de algo? Está claro, ¿verdad? Entonces yo me he preguntado cada día, cuando llegaba al instituto me metía en el despacho y me preguntaba, ¿qué quiero compartir con mis alumnos? ¿Mala leche? ¿Genio? ¿Miradas hirientes? ¿Miedo a qué pensarán de mí? ¿Miedo a que me boicoteen la clase? ¿Qué quiero compartir? Y resulta que siempre me salía, quiero compartir ilusión, quiero compartir alegría. Una de las cosas que en la despedida que me hicieron resaltaban eran mis chistes malos. Soy especialista en poner los chistes más malos del mundo. Pero no os podéis imaginar cómo me lo pasaba de bien. Y además subía una nota que más fuerte se reía. Le decía, tú un punto más, es que lo estás haciendo muy bien. Y atendían porque les interesaban los chistes. ¿Qué os quiero decir también con esto? Que otra cosa que me ha encantado compartir con mis alumnos ha sido la postura para vaciarse del agradecimiento. El primer día de curso les enseñaba el libro de texto y les decía que eso estaba formado por celulosa. Y en el mundo vegetal, formar la celulosa les lleva tiempo. Es un polímero de glucosa tremendamente complejo y que el mundo vegetal se ha tomado el esfuerzo de hacerlo, pero otros de transformarlo en ese papel. Y otros han tenido que pensar lo que iban a escribir y escribirlo con un estilo de letra, y alguien ha tenido que llenar los toners de la imprenta de esa tinta. Y alguien ha tenido que pensar los dibujos que lo acompañaban o el mapa conceptual. Y les iba diciendo a todos ellos que ha habido muchas personas que han pensado, creado, imaginado en un momento en ese libro y ahora lo tienen ellos. Y lo importante no es el libro, sino todos los seres humanos y los seres vivos que lo han acompañado. Les cambió bastante la forma de percibir el libro de texto. Luego ya se va creando cómo emplear el libro de texto como un instrumento más. A mí la dramatización me encanta. Y hacer dramatizaciones con mis alumnos es una cosa que me gustaba muchísimo. Y hay una cosa que se les queda muy bien, que es el ciclo menstrual femenino, dramatizado. No podéis imaginar cuando yo ponía una pregunta, anatomía y fisiología del folículo ovárico. Levantaba uno la mano y dice, ese soy yo. ¿Entendéis? ¿Qué es? Pues el juego, pero se puede estar dramatizando todo el tiempo para dar los contenidos, sobre todo en secundaria, cuando el segundo de bachiller se tienen que examinar. Pues tenemos que ir encontrando el equilibrio entre lo divertido y lo productivo. Pero ese es el equilibrio de la vida. Lo decía muy bien Jaime Javier. ¿Qué decía? Que evidentemente, si yo me vacío en lo negro, que es prepararse en cada segundo para la muerte, y yo luego me lleno de todo lo habido y por haber, sin ningún tipo de censura, y luego me vuelvo una cosa que a mí me encanta, ser un chapuzas. Me encanta ser chapuza. Y me ha encantado toda mi vida ser chapuza y quiero ser chapuza. Es decir, no quiero ser perfeccionista. Nunca me he exigido nada en la vida,
pero es que no me pienso exigir nunca nada. Y entonces, una vez que estoy en lo blanco y he creado todo lo habido y por haber, me da igual elegir lo que sea. Y digo, venga, elijo este. Y lo hago como me da la gana, porque no me importa equivocarme. No creo en que una persona pueda fracasar. Una persona solo puede aprender. Solo puede aprender. Entonces, si yo me vacío, creo desde la introspección y desde esta creación pongo en ejercicio la puesta en común, el compartir de X, y X me sale que no da resultado, pues cojo Y, o cojo y digo, voy a modificar la puesta en escena de X, y sale otra cosa diferente. Me da igual, porque mientras en el camino esté aprendiendo, me da igual el resultado. ¿Os dais cuenta? ¿Cuántos de nuestros alumnos, como están aquí, están en el vacío, porque se han llenado tanto, que se han bloqueado? ¿Cuántos de aquí hacen lo que se llama la evitación del fracaso? Todos nuestros vagos, entre comillas, yo es una pregunta que me encanta hacerles, ¿cuántos de vosotras y vosotros os consideráis vagos? El 90% levanta la mano. ¿Cuántos de vosotros os han llamado vagos alguna vez? 100%. ¿Os dais cuenta? Simplemente no son vagos, son personas que se han llenado de tantos miedos que están bloqueados y han aprendido a evitar el fracaso. Daros cuenta que en la vida solo nos movemos por conseguir algo, consecución del éxito, tener, o para evitar el fracaso. O somos víctimas o somos perseguidores. En definitiva, nos movemos por el tener. ¿Os dais cuenta? Yo siempre me encanta decir una cosa, y es que lo peor que le puede ocurrir a un ser humano es que tenga razón. Lo peor. Porque como tenga razón, porque ha desarrollado un conocimiento de estos impresionantes, y una verborrea para convencer a cualquiera, y se impone con una fuerza tremenda y dice, es que yo tengo razón. Ya por el hecho de tener razón, se cree que tiene el derecho de hacer daño a otro. Porque el otro no tenía razón. ¿Os dais cuenta? ¿Qué le ocurre a la persona que siempre tiene razón? Que se ha hecho tan rígido que solo se escucha a sí mismo. Por tanto, ¿puede aprender? ¿Os dais cuenta? Entonces nos encontramos con que los adolescentes son espejos vehementes. Ahora se oye mejor. Los adolescentes son espejo vehemente, por tanto son nuestros profesores. Y a la sociedad nos joroba. Entonces, esto en teoría me han dicho que funciona. Así. Pensad, o decís, yo quiero ser breve para que luego dialoguemos sobre la adolescencia. Pensad, ¿cómo describiríamos cada uno de nosotros si nos pillan a frías? Ahora es que estamos un poco positivados. Pero si nos pillan en el vacío normal del día a día, ¿cómo describiríamos la sociedad actual, como está ahora? Enferma. ¿Qué más? Perdida. ¿Qué más? No veo bien, pero escucho bien, Es decir, hecho una mierda. Más o menos. Eso lo concreta bastante bien, ¿verdad? Bien. ¿Conocéis alguna persona de nuestra sociedad en este momento dado que no critique nunca ni se queje nunca? Está claro, ¿verdad? ¿Os conocéis a vosotras y a vosotros sin crítica y sin queja algún día? La quejorrea y la criticorrea. Pregunto, ¿criticamos algo con lo que estamos de acuerdo y nos agrada? ¿Verdad que no? Es decir, si estamos de acuerdo y nos agrada algo, ¿lo ponemos verde?
¿Nos quejamos de algo que nos ilusiona y en lo que nos sentimos válidos? Es evidente, ¿verdad? Luego, entonces, ¿qué es lo que criticamos y nos quejamos? Evidentemente, criticamos desde nuestros prejuicios. A mí me encanta emplear la palabra prejuicio, en contraposición a los que se hacen grandilocuentes y dicen mis ideas. Hay que ser persona con ideas, ideas propias. Tienes que generar ideas. Yo de verdad que eso me da una diarrea tremenda. No podéis imaginar lo que es ser ideólogo, como proctólogo o algo de esto. ¿Os dais cuenta? Ideólogo quiere decir que te hace rígido desde el miedo. ¿Os dais cuenta? Rígido desde el miedo y proyectas una falsa seguridad en ideas. ¿Os queda bien claro esto? Como un docente sea ideólogo y lleve ideas a la clase, apañado vamos. Como creamos que es lo mismo decir ideas que creencias, da lo mismo. Como creamos o como tengamos la idea de que los alumnos tienen que ser educados, tienen que ser estudiosos, tienen que ser ingeniosos, tienen que ser creativos, pues no nos quedamos con casi ninguno en el aula, pero el primero que se tiene que ir es el profesor. Hay un hobby que tengo yo desde que tenía 16 años. Imaginar el tiempo que ya llevo con ese hobby. Y es trabajar con los chavales más marginados de todos. Me encanta trabajar con disruptivos. Pero disruptivos que a lo mejor alguno ha sido asesino o que alguno ha sido traficante de drogas con 12 o 13 años o drogadicto. Me encantan estos disruptivos porque no podéis imaginar con qué facilidad se vacían. Cuando uno tiene demasiado y ha llenado la botella de demasiadas dependencias, llámese ordenadores, videojuegos, teléfonos móviles y demás cosas que le han creado a él porque él no ha aprendido a crear. ¿Lo veis? Vaciar a esas personas es muy difícil. Vaciar a una niña de 12 años que la han violado desde que tenía 4, que su padre es asesino, que la madre es prostituta, pues me la llevé el otro día a la finca, que me ha regalado la vida una finca llena de gnomos y duendes, y me la llevé con 10 añitos y le dije, ¿te vas a venir, Lucía, a ver los duendes y los gnomos de una finca mágica que me ha regalado la vida? Y me dice, su expresión fue bastante fuerte, no la pienso repetir, porque aunque tiene 10 añitos, pero sus expresiones son bastante soeces. Y entonces me dijo que me iba a meter los duendes por donde me cupiera. Bien. A pesar de todo se vino con otro niño que ya me había metido el duende. Resultado de ello, cuando les vas explicando cómo apreciar ese mundo desde los ojos del corazón, desde los ojos de la imaginación, resulta que ves que una niña que no ha sonreído nunca, desde que el centro de acogida de Madrid la acogió con 3 añitos, nunca, el educador que lleva un porrón de años con ella, nunca había reído. Las carcajadas que sonaba en toda la finca cuando vio el gorro del duende, porque hay que explicar cómo ver los duendes. Y los duendes se empiezan a ver por el gorrito. Llevan una especie de borla que se mueve un poquito más y se empieza a ver por el gorro. El resto cuesta un poquito más, entonces la primera vez solo se ve el gorro. Cuando vio la primera vez el gorro del duende, esta niña, empezó a reír y a saltar dando gritos. No me lo podía imaginar, que pudiese tener esa expresión esa niña. Cuando llegó me decía el educador que era otra niña, que había cambiado.
Digo, claro, es que ha visto duendes. Y me dice, pero no me la vuelvas loca. Digo, no, se tiene que volver loca. ¿Vais entendiendo? Entonces, ¿qué es lo que está claro? Que no podemos meternos en el aula con esquemas preestablecidos, y mucho menos con quejas y con críticas. No nos podemos meter con morales e ideas. No podemos tener prejuicios, porque entonces empezaremos con la crítica. Yo en el curso de creatividad que he dado en Elche, allí en Alicante, les hice un pequeño ejercicio y les dije que qué les parecía iniciar una de las jornadas escribiendo un papelito diciendo algo positivo de la persona que tenemos enfrente. Entonces ves a las 4 personas que hay enfrente y escribes una cosa positiva a cada una de ellas. Y ellas escriben una cosa positiva a las 4 que están enfrente. Y así sucesivamente. Habían 70 personas, pues se pusieron eso. Cogen y cada una tiene 4 papelitos sobre su positividad. ¿No os podéis imaginar profesoras y profesores de peso llorando? Bueno, pues no se le ocurre nada más que a una de ellas, al día siguiente tenían claustro. Y entonces, antes de empezar el claustro, porque dice que se lleva muy mal la gente del claustro, propuso hacer ese ejercicio. El cambio fue brutal. ¿Entendéis? Pues no sé. Eso no quiere decir que sea efectiva las cosas siempre, pero a lo mejor vale la pena que intentemos y que nos den una bofetada, que queda bien, ¿verdad? Es decir, proponer algo y ser rechazado por eso no quiere decir que la propuesta sea absurda, quiere decir que simplemente la han rechazado. ¿Vais entendiendo? Bien, ¿cuántas veces nos proponemos cosas a nosotros y creemos que eso es absurdo? Cuando yo les decía a mis alumnos mi postura ante la vida, porque uno se tiene que poner de referente si quiere comunicar algo. Si yo les decía mi postura ante la vida, me decían, profe, pero eso es rayarnos. Eso es comerse el coco. Digo, que no os quepa ninguna duda, claro que sí. Pero uno decide si se raya en negativo o se raya en positivo. Yo prefiero rayarme yo en positivo. Entonces, a mí me ha dado resultados. Cada día yo me rayaba en positivo. Entraba en el aula y les decía que cada día les veía más preciosos, más guapas. Que qué cosa más bonita de clase, que soy un privilegiado. Previamente yo me lo había dicho muchas veces. Y entraba en el aula, las cuentas son chavales de 16, 14, 15, 18 años, y les dice que son preciosos, que cada vez les veo más guapos. Que además, como yo soy medio tarao y tengo la capacidad de ver el aura, les veía una aura impresionante. Y que el aula cada vez estaba más llena de duendes. Era un profe de biología diciendo eso. ¿Verdad? ¿Qué ocurría en el aula? Pues que empezaban los chavales, por lo menos, a sonreír. Y cuando además les decías que la palabra, cuando se dice amorosamente, produce un cambio somático, el cambio es brutal. Y cuando se lo explicas científicamente y le pones el ejemplo de una proteína como es la melanina, que la tenemos en la piel, yo tengo un poquito más, bueno, pues la melanina es una proteína que es sensible al sonido y a la luz. Y los fonones, las unidades sónicas, hacen que vibre de tal manera que se activa y se hace fotosensible y libera biofotones. Habéis visto que hay estructuras neurológicas en el tallo encefálico, en el diencéfalo, que se llenan de melanina. El núcleo nigra o la epífisis, estructuras que se van oscureciendo por melanina. ¿Por qué?
Porque evidentemente el transformar el sonido en luz y la luz en sonido hace que vibremos. Ya habéis oído hablar de entrar en comunión. En comunión es entrar en comunión. Entrar en unión todos. Y hemos tenido un ejemplo aquí. Yo he llegado del viaje y me he comuniado con todos. Es que era un chollo eso. ¿Alguien lo ha pasado mal? Era genial. ¿Qué es eso? Entrar todos en un movimiento de vibración. No podéis imaginar que cada parte de nuestro cuerpo tiene notas musicales diferentes. Lo mismo que fotosensibilidades diferentes. ¿Habéis oído hablar que el miedo bloquea las piernas, sí o no? Hay un plexo nervioso, el mesentérico inferior, simpático-tónico, que genera la simpático-tonía del miedo y produce bloqueo en la base pélvica y en las piernas. Cuanto más miedo a que tenemos más problemas en las piernas y tenemos más problemas en la base pélvica, hasta llegamos a tener ciertas pérdidas de orina. Todo eso es de miedo, bloqueos. El campo psicosomático nos está informando de algo. Entonces os voy dando informaciones para que veáis que si yo entro en la crítica y en la queja, simplemente estoy dando prioridad a mis prejuicios, crítica, y a mis invalidaciones, queja. Y eso es lo que estamos reflejando en la sociedad. Y es que además somos ávidos. Yo llevo haciendo más de 30 años terapia a muchísimas personas, y cuando vienen personas con ansiedad, angustia, depresión, cualquier tipo de miedo, lo primero que les digo, prohibido absolutamente leer cualquier periódico, prohibido escuchar cualquier noticiario. Porque es un regodeo, ¿verdad?, del mundo de los prejuicios y las invalidaciones. Hay un ejercicio que yo he hecho con mis alumnos mucho tiempo, y era el noticiario positivo imaginado. ¿Qué es el noticiario positivo imaginado? Di la noticia que te gustaría oír, nada más levantarte, para alegrarte el día. ¿Os imagináis eso? ¿Habéis oído hablar a los niños cuando están jugando, niños de 4, 5, 6 años, que juegan al vale que yo soy? Vale que yo soy, y vale que yo soy, y entran en comunión del vale que yo soy, y van creándose su propio juego? Eso es el noticiario. Porque uno da una noticia imaginada. Uno llegó segundo de bachiller, disruptivo absoluto, tenía 22 años, en segundo de bachiller, imaginaos lo que había repetido el pobre, más que el ajo aceite. Y entonces dice, traigo una noticia. Y a mí me encantó. Y dice, los Reyes Magos existen. ¿Os dais cuenta? La respuesta mía fue inmediata. Digo, ¡ay, que no! Alguien ha dicho que no existe. Y de ahí empezaron ya que si los enanos de Blancanieves no sé qué, y empezaron todo. No podéis imaginar la maravilla que es vivir la magia de la vida en comunión con la magia de la realización de lo que llamamos real, tela marinera. Llamar a esto que percibimos real. Yo no creo que esta mesa sea real, porque si fuese real yo la tendría metida dentro. ¿Os imagináis yo con la mesa metida en la memoria de mi cerebro? Yo lo que tengo es una imagen de esta mesa. Y con esa imagen yo funciono. Luego, ¿qué es lo único que tenemos? Imaginación. Imágenes referenciales. Pues vamos a poner las imágenes que queramos. Yo digo que las terapias son muy sencillas. Y es, vete en el tiempo al pasado y aquellos recuerdos que te están doliendo en el presente, te los quitas y te inventas otros. No podéis imaginar lo rentable que es.
A mí siempre me dicen, pero eso no es verdad. Digo, ¿cómo que no es verdad? Depende de que te lo creas tú o no. A mí, yo tengo 4 hijos ya muy mayores, un nieto, y siempre me estoy inventando la vida. Y entonces ya mis hijos ya no dicen nada. Ya se han acostumbrado. Pero es que me invento las películas. Entonces yo veo 5 minutos de la película, desconecto 20, veo otros 5, desconecto, y al final me dicen, además les encanta, cuéntanos la película. El resultado, imaginar lo que es. Al día siguiente me la vuelven a poner y digo, qué buena es esta película. ¿Por qué? Porque es diferente. Muy importante, vivir la vida tal y como tú la quieras crear, sin hacernos esclavos de los prejuicios y las invalidaciones. Porque entonces lo único que hacemos es proyectar hacia afuera prejuicios que invalidan a los demás. El resultado, por tanto, ¿qué es? Una sociedad, un conjunto de personas prejuiciosas e invalidantes. ¿Y qué estamos llenando las botellas de nuestros alumnos? De miedo. Entonces veis que una sociedad, una persona, porque para mí la sociedad, cuando me meto dentro del aula, son mis alumnos. Cuando estoy con la familia, es mi familia. Y cuando estoy conmigo mismo, soy yo. Y cuando estoy en la naturaleza, no podéis imaginar. Es que es alucinante. El otro día estoy debajo de una encina y sale un pajarillo, 10 metros de encina. Yo cuando era niño trepaba como una bestia, pero ahora ya, pues no trepo. ¿Pero qué es lo que hice? Digo, ¿tendrá crías o tendrá los huevos? Cerré los ojos, empecé a elevarme, llegué a la copa, abrí los ojos, vi que habían 2 huevos, vi de qué ave era, tal y cual. Bajé otra vez y dije, ya está, estupendo. Y me seguí el paseo. Los centros neurológicos de mi cerebro lo vieron. Y no tienen ninguna duda de que lo han visto. Porque la imaginación utiliza las mismas herramientas que la percepción. Lo que pasa es que en lugar de dejar que sea la vida la que me perciba, yo le digo a la vida cómo la quiero percibir. No podéis imaginar cómo funciona eso, ¿eh? Luego los pájaros te vienen muy agradecidos, ¿eh? Bien, imaginar cuando una persona está con la botella llena de prejuicios, de ideas, en definitiva de miedos, y no quiere cambiar, pero le obligan a cambiar. ¿Os dais cuenta? Cambio obligado. Tienes que cambiar por narices. ¿Cuál es el problema? Que entra en crisis y la persona se rompe o la sociedad se rompe. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Los que sois de historia y os gusta la historia, ¿conocéis alguna civilización que no se haya roto nunca? Todas las civilizaciones se rompen, todas entran en crisis. Es lógico. ¿Por qué? Porque cada vez que una sociedad se llena del tener, conocimientos, títulos, sabiduría, tener. Y además tener material. Yo siempre digo una cosa y es abrir el armario y mirar cuántas cosas no os habéis puesto. O no os ponéis. Yo mi primer juego de tirantes lo tuve cuando llegué a Madrid a los 11 años. El resto de mi vida era una correa de cáñamo. Y no podéis imaginar la utilidad de la correa de cáñamo. Y eso era una virguería. Y luego el papel higiénico eran piedras del campo, porque no habían servicios. En la escuela unitaria estaba el aula y luego un terraplén de niñas y un terraplén de niños. Y las piedras, pues bueno, pues estaban llenas pues, de lombrices, que era lo lógico. Entonces todos los niños teníamos lombrices. Pero eran los años 50. No recuerdo yo mayor felicidad de experiencia vital que esos años.
y sabías que tu merienda era pan con vino, pero era una maravilla esa merienda. Y si la tenías que compartir, mucho mejor. Tú me das un cacho de tu pan con aceite que tienes, yo te doy un cacho de mi pan con vino, y el otro un trozo de tocinillo porque era el hijo del pastor y ahí ese tiene un tocino. Los pastores suelen llevar un tocino especial. Bien, ¿qué es la crisis, por tanto? La crisis es la obligación que la vida nos da, porque es una oportunidad de vaciar la botella para poderla llenar. La mayor crisis, maravillosa y preciosa, es la muerte. La muerte es obligada porque nos vacía de arriba abajo. Y como no nos vaciemos antes de la muerte, estamos dando vueltas y dando el coñazo después de la muerte. Como los piratas con su tesoro, que no dejan a nadie, pues si es un gran ejecutivo, jefe de no sé qué, director de no sé cuánto, y solo ha vivido para el éxito del tener el poder, la espicha por un infarto de miocardio y está dando el coñazo permanentemente en el despacho al nuevo que está allí, que es mi sitio, quítate de aquí, porque no se entera. Es decir, que cuando la vida nos obliga tenemos que cambiar por narices. ¿Qué es la adolescencia? Un cambio obligado, ¿o no? Como no nos percatemos de que el adolescente está obligado a cambiar, no les vamos a poder comprender nunca. ¿En qué consiste el cambio obligado del adolescente? Pues que es biológico, que es psicológico, que es social, y desde donde pongamos el punto de vista, así le estaremos dando el coñazo al adolescente, pobrecito. Que ponemos el énfasis en lo social, tienes que ser responsable, tienes que. Y además queremos que lo hagas deprisa y rápido. Tienes que hacerlo muy rápido y te tienes que hacer responsable. Y queremos que antes de ser adolescente empiece a ser responsable. ¿Sabéis dónde está la autoconsciencia? Consciencia. En los lóbulos prefrontales. Toda la zona prefrontal y sobre todo la zona infraóptica, ahí es donde reside la consciencia. Es el soporte neurológico de la consciencia. Bueno, pues esos lóbulos prefrontales, toda la corteza prefrontal, empieza a desarrollarse principalmente a partir de la pubertad. Por tanto, no se le puede decir a un niño de 7 años que sea responsable. Sí que es su época de irresponsabilidad, porque tiene que aprender. Tú le tendrás que compartir, acompañar, tutelar ese proceso de su curiosidad, pero es la fase de la curiosidad. Fijaros, la creatividad tiene 3 grandes componentes. Los 3 biológicos, además, tienen soporte biológico. Curiosidad, primero. Independencia de campo. ¿Qué quiere decir? Haz lo que te dé la gana, di lo que te dé la gana, porque todo está bien. Y luego disfrute, juego. ¿Veis qué es lo que se decía? La botella la vacías y la llenas de imaginación. Luego ya, cuando llegue el mundo de la pubertad y la adolescencia, empezarás a hacer ya realidad tus proyectos. ¿Cuántos de los que estamos aquí, docentes, somos soñadores? ¿Cuántos estamos jugando en la vida a tener sueños para hacerlos realidad? ¿Cuántos hemos empezado a soñar en ser referente para nuestros alumnos? ¿Cuántos nos arriesgamos a que los alumnos me cojan a mí de referente? Yo en los 35 años no podéis imaginar la cantidad de veces a mí no me pagan para aguantarle, me pagan para enseñar matemáticas, física o química, biología, literatura. Entonces, dedícate a otra cosa. Esto es porque estamos aquí. Si yo en los claustros dijera esto, me había jubilado a los 30 años.
o me habrían jubilado a los 30 años. Yo empecé a dar muchos cursos a compañeros en los diferentes centros escolares, institutos, centros de primaria, y empezó eso muy bien, y había una demanda tremenda. No os podéis imaginar que duró aproximadamente un año, una cosa así. La demanda fue reduciéndose, hasta que ya fui proscrito en cantidad de sitios. ¿Os vais dando cuenta? Y es lógico además, porque cuando tú actúas de espejo y uno se ve feo, pues no se quiere ver y le echa la culpa al espejo. Este espejo debe deformar. Yo no puedo tener eso que me sale aquí. Y entonces empezamos a echar pestes del espejo. Y el espejo son mis alumnos. Bien, estos 3 planos del cambio, os dais cuenta, el primero es el biológico. ¿Habéis visto niños que les dejamos de ver, adolescentes, que les dejamos de ver, niños o niñas, les dejamos de ver en junio y cuando vuelven en septiembre apenas les reconocemos? En esos 2 meses han pegado un estirón de 6 centímetros, les ha salido una voz muy rara, les empieza a salir algo de pelo, les empieza a salir unos pechos y vienen con unas caras extrañas. Y les preguntan, ¿a que rompen muchas cosas en casa? Lógico, porque si crecen, su psicomotricidad se tiene que adaptar, ¿o no? Si además le tienen cambios neurofisiológicos y empiezan, yo siempre les digo a los chavales, ¿qué es lo que miráis de las niñas a partir de la pubertad? Y si no dicen el culo y las tetas, están mintiendo. Porque es un principio psicobiológico. Yo hago una pregunta y solo a las chicas. Y es, ¿cuántas de vosotras creéis que todos los hombres son unos salidos que siempre van a lo mismo? Pues levanten la mano todo, porque es verdad. Es que no hay duda. Hay una conferencia que a mí me encanta dar, que es dimorfismo sexual del cerebro. No podéis imaginar los diferentes que somos. Y yo en las terapias, cuando hago terapia de pareja, muchas veces las mujeres me dicen, no, si yo lo que busco de mi pareja son caricias y abrazos y ternura. El coito es el precio que tengo que pagar. Eso es mucho más gordo de lo que parece. Pero es que el centro del coito es 2,5 veces más grande en el hombre que en la mujer. Esos son muchos millones de neuronas. Pues lógico. Bien, entonces vemos que la maduración sexual lleva ese precio. Si se le pregunta a las niñas, pues normalmente miran a los ojos, mucho más que a otras cosas. Normalmente no, en el inicio suelen mirar otras cosas también. Bien, el mundo cognitivo, fijaos que pasa de un pensamiento concreto, de lo de ahora, a tener un pensamiento formal a largo plazo. También tienen que, por narices, desarrollar un control emocional, lo que se está llamando ahora inteligencia emocional, que lleva también a saber controlar tu mundo emocional. A mí lo de controlar no me gusta mucho y me gusta mucho más comprender. Comprender tu mundo emocional y saberlo compartir, saberlo expresar. Parece que queda muy cursi llegar a clase y decir, os quiero mucho. Os animo, cuando lleguéis el lunes a clase, entrar en clase, prepararos antes, pues si no os va a dar mucha vergüenza. Prepararos antes. Y a lo mejor no es, os quiero mucho, porque a lo mejor es muy de golpe. Pero decirles algo agradable. Hoy vengo muy contenta de estar con vosotros. Me hace mucha ilusión. A mí lo de los cartelitos siempre me ha gustado. Yo llevo 40 años con mi mujer y gracias a ella nunca hemos discutido. Gracias a ella. ¿Y qué es lo que jugamos? Jugamos a decirnos cosas. Y a mí es algo que me encanta. Ella se levanta mucho más dormida que yo. Le cuesta más. Y me encanta, yo me levanto a las 5, a las 4 de la mañana, y me encanta escribirle una cosa y ponérselo enfrente de la taza del váter. Su primera visita es cuando se sienta en la taza
y levanta los ojos entre las legañas y ve, hoy te deseo un día maravilloso. El día a lo mejor le cambia. ¿Qué os quiero decir con esto? Que nos tenemos que acostumbrar a compartir esas cosas con nuestros alumnos. No podéis imaginar lo bonito que es tener ternura con nuestros alumnos. Entender un poquito el lenguaje no verbal de las emociones es fundamental en un docente. Jugar a acercarte poquito a poquito a una alumna o un alumno que te rechaza porque rechaza todo lo que sea autoridad. Y hacer ese equilibrio entre el acercarte y el sentir su rechazo. Eso es como la etología, cuando te quieres a un depredador o a un animal salvaje. ¿Cómo vas haciendo toda su aproximación? Eso es el arte. No es morirte de frío. Personalidad, eso me lo permitís. Pasamos de un niño extrovertido a un niño hacia adentro. ¿Os dais cuenta? El adolescente vuelve a la intimidad, vuelve a meterse dentro. Bueno, empieza a meterse dentro. El niño, si no tiene un trauma profundo, normalmente es extrovertido. Y luego también de una conducta dependiente a una conducta independiente. En definitiva, vemos que la adolescencia no es una etapa nada más que de transición entre la infancia dependiente y el adulto protagonista de su propia vida. Y esto es lo que tenemos que acompañar a los adolescentes, para que se hagan autosuficientes, protagonistas de su propia vida, que no tengamos que ser unos petardos que le estemos diciendo, es que tienes que, tú tienes que. Daos cuenta que esta sociedad es una sociedad absurda, en el sentido que les obligan a dejar la imaginación, las fantasías, el mundo de los sueños. Y daos cuenta que nacemos con ello, y nacemos gracias a esos sueños y a esas fantasías, nacemos con capacidad de sobrevivir. Pero no, ahora tienen que aprender ¿cuántos idiomas? Porque antes solo era el inglés. Ahora ya es el inglés y otro más. Y ahora se estaba empezando el chino, porque ya como el dinero se ha ido a China, pues todo el mundo ya chino, etcétera. Y además ya no vale un título, sino hay que tener 2 y el máster, etcétera. Es decir, que vamos viendo que se invierte una cantidad de tiempo en hacer que esas nuevas capacidades del pensamiento formal, yo creo lo que deseo pensar. El control de la afectividad, yo creo cómo me quiero sentir. Y el control de determinar mis conductas, yo creo cómo me quiero comportar. Eso se llama autosuficiencia, autonomía. Eso requiere un acompañamiento, pero no diciéndole lo que tienen que hacer, sino enseñándoles. Pero para eso tenemos que nosotros ser los libros en los cuales ellos aprendan. Y eso es muy jodido. La frase que a mí me encanta y que la he hecho protagonista en mi vida docente es: no me hables, porque lo que tú haces habla tan fuerte que no me deja escuchar lo que tú dices. Ser ejemplo. Y aquello que yo quiero desarrollar en mi vida, lo desarrollo en mí, lo pongo para que crezca dentro de mí y doy testimonio de ello. ¿Os dais cuenta de la diferencia, verdad? Fijaos bien que se ha visto que el 70% de los jóvenes hasta los 30 años prácticamente están viviendo con papá y mamá. ¿Y por qué? Pues porque cada vez el periodo de tutela se ha alargado más. Antes íbamos a ayudar a papá y a mamá al campo con 6, 7, 8 años. Ahora no, ahora están tutelados socialmente. Lo de la enseñanza obligatoria, habéis visto que ha sido un desastre bastante gordo. ¿Por qué? Porque se les ha hecho una tutela prolongada. ¿Sabéis que hay un trastorno
de personalidad leve que se llama la personalidad narcisista, que ha crecido más de un 400%? Eso es una burrada. ¿Cuál es el trastorno leve de personalidad narcisista? Es aquella en la cual la persona se cree que tiene derecho a recibir todo lo que desee. ¿De acuerdo? Claro, si el niño demanda y lo único que no se le da es atención afectiva, pero sí todo lo que demanda material, pues ya está, ya tiene el narcisismo. Entonces vamos viendo que la tutela, y como no se le deja crear, se les hace que sean cada vez más inválidos. Entonces vemos también que además hay una demanda tremendamente enorme, una exigencia tremendamente enorme por parte de la sociedad. Entonces os dais cuenta el enfrentamiento tan fuerte que se ha hecho. Se da una tutela a nuestros hijos, tanto por la familia como por la docencia, con lo cual se les impide a que desarrollen una autosuficiencia temprana. Pero luego la sociedad les exige como nunca se les había exigido. ¿Qué ocurre? Que la frustración está a la orden del día. Y los adolescentes y jóvenes están cada vez más frustrados. ¿Habéis oído hablar de los ninis? Pues estos son los que están creciendo. Pero no es cuestión de echarles a ellos la culpa, porque la culpa no la tiene nadie, la culpa no existe. Yo tengo un libro así que se titula La culpa, 1000 y pico páginas, y en la página final pone, la culpa no existe. Claro, después de leerte el rollo ese, y después podías haber empezado por eso. Bien, entonces, ¿cuál es el hecho? Que no hay culpables. Todo el mundo intenta hacer lo que sabe hacer. Yo soy lo mejor que he podido hacerme. Porque si hubiese sabido hacerme mejor, ya me habría hecho mejor. Por tanto, no hay culpables, no hay personas que hagamos mal las cosas. Simplemente nos vamos equivocando, vamos haciendo cosas más acertadas, menos acertadas, pero vamos aprendiendo. Entonces estas personas, fijaros bien, los ninis son personas que quieren seguir en el Peter Pan. Entonces estos modelos, fijaros bien, son modelos en los cuales se ha anulado la creatividad. Un niño, un adolescente que no se siente válido para crear, ¿creéis que se puede crear a sí mismo? ¿Veis la gran diferencia entre los dos verbos, verdad? Yo me creo que soy, por tanto tengo un conjunto de prejuicios sobre mi persona, pero no soy capaz de crearme como me gustaría ser. Si os preguntáis cada uno, ¿cómo creo que yo soy? Veréis cómo os describo. En cambio, preguntaros, ¿cómo me gustaría crearme a mí para disfrutar de mí? El aburrimiento es cuando uno tiene una mala compañía de sí mismo. Entonces, haceros creativos. ¿Creéis que si me gusta mi propia compañía, me siento en un sillón y digo, me voy a crear? Y es un chollo, no podéis imaginar el chollo. Yo quería jubilarme para dedicarme al mundo eremita. Me encanta perderme en la naturaleza y volver de nuevo a como yo era de niño. Pero los sueños no me han dejado. Entonces ahora me piden que haga partícipe a toda la gente que quiera de un sueño. Y es crear una empresa solidaria, donde además de compartir lo que tú sabes, lo que se obtenga del tener sea para ser compartido. ¿Qué os parece ese sueño? Pues ahí os animáis. Fijaos, ¿creéis que una persona puede comprender algo si no se comprende a sí mismo? Luego, lo primero de todo es, compréndete a ti y desde la autocomprensión comparte tu comprensión. Cuando un docente hace eso, se vuelve invulnerable,
¿Por qué? Porque nunca va a tener expectativas de nada. A mí me importa un bledo que mis alumnos me reconozcan y me lo agradezcan. Me importa un bledo. Lo mismo que me critiquen y me pongan verde. Me importa un bledo, porque les comprendo. Cuando me lo agradecen, sé por qué lo hacen, y cuando me ponen verde, sé por qué lo hacen. Y les amo intensamente cuando me mandan a la mierda y cuando me pegan un achuchón. Es muy importante. Entonces, fijaos bien, si eres capaz de intentarlo, puede ser que empiecen a seguirte y te pida que les enseñes. Este es un paso que uno tiene que meditar. Un docente que quiere ser referente y quiere ofrecerse como referente alegre, lúdico, positivo, sin quejas, sin críticas, y se ofrece así a sus alumnos, tiene este riesgo. A lo mejor tiene el riesgo de que le digan, enséñame. Y entonces, ¿estás dispuesto a correr ese riesgo? Entonces puede que yo te siga. Muchas gracias. ¿Hay preguntas? Como es normal, los docentes nos enrollamos más que eso. Quería reducirlo a media hora y no sé cuánto me... ¿Hay preguntas o no? Si queréis preguntar sobre adolescencia, sobre docencia... Yo le conté a una amiga que venía a este congreso y ella tiene un par de niñas adolescentes y me dijo, Marce, por favor, un libro, una referencia, un libro. Al menos eso. Qué bonito, qué bonito. A mí me gustaría que le dijeses a tu amiga, el libro eres tú. Hay una cosa de verdad, que es que todo el mundo estamos buscando que nos enseñen, escuelas de padres, escuelas de adolescentes. No podéis imaginar, aparte de mis 11.000 adolescentes preciosísimos, con los cuales me sigo escribiendo con más de 500. Y hay adolescentes ya de 50 años, porque claro, después de tantos años, que siguen compartiendo sus vidas y las mías. Y es un disfrute, es un disfrute. Y entonces, claro, no podéis imaginar cuando uno dice, el libro voy a ser yo. Y me da igual si soy el mejor o el peor libro, soy el que quiero regalar. Entonces díselo, a ver qué pasa. La respuesta no me la des a mí. Gracias. Es que libros sobre teoría hay cientos y cientos y cientos. No podéis imaginar la cantidad de libros que yo he leído y la cantidad de información. Y resulta que la mayor iluminación es cuando cierro los ojos y me dejo llevar por el mundo de la imaginación. Y no podéis imaginar lo que viene. A ver, más preguntas. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarle sobre la Escuela Oliver, que usted ha hablado, y me gustaría saber en qué se ha basado y me parece muy interesante. Gracias. Bueno, quizá llore, quizá me cueste. Yo soy llorica profesional. O sea que... Y todos los años lloro delante de mis alumnos 5 o 6 veces, ellos están acostumbrados y nada, no hay ningún tipo de problema. Es que Escuela Oliver es un sueño que apareció mucho antes de yo nacer. Mi padre pues, fue maestro de escuela durante 52 años y sus hijos tuvimos que acompañarle. Y curiosamente mi madre había sido actriz de teatro y era profesora de canto, de piano, y pues por lo visto es la mayor influencia que yo he tenido, porque era un personaje, imaginaros, cuando en los años 50 los 3 hijos, mi padre estaba dando las permanencias a las
10 de la noche, las 11 de la noche, y mi madre decía a su hija y a sus 2 hijos: hijos míos, o señores y señorita, hoy pueden elegir un nocturno de Chopin, un aria de ópera o una declamación dramática. También les recomiendo un baile que está muy fresco. Y cada noche era una escena mágica. Imaginar lo que es vivir la vida así. Bueno, pues así se fue gestionando y gestando, mejor dicho, la Escuela Oliver, sin yo darme cuenta. El testimonio de mi padre, el testimonio de mi madre, fue naciendo poco a poco, y en la vocación del día a día se fue llenando de ilusión, pero sin yo darme cuenta. Y entonces resulta que, no sé si sabéis, que en la Comunidad de Madrid la jubilación voluntaria al OCSE estaba hasta el 2010. Y de la noche a la mañana, sin saberlo bien, lo prorrogaron al 11, que es cuando yo cumplía los 60 años, yo los he cumplido en enero. Entonces ya cuando eso se confirmó así, pues yo ya vi que me tenía que jubilar para montar este sueño. Y entonces todos los cursos presenciales que yo llevo dando más de 30 años sobre crecimiento personal, sobre todo desarrollo del autoconocimiento, la autoestima, el sentirse bien con uno mismo, todo eso lo estoy haciendo ahora vía online para poderlo compartir con todo el mundo. Y entonces lo estamos sacando, hemos sacado ahora 4, vamos a sacarlo porque lo están montando y yo creo que para finales de este mes, primero del otro, estará ya. Y cada curso online lleva 3 lecciones y cada lección es para que se ponga en práctica durante un mes. Va a haber un foro donde se puede dialogar y todo eso, y cada curso de esos 3 meses, pues me han dicho, esos duendes, que hay que ponerlo a 20 euros para que todo el mundo lo pueda hacer. Es decir, que no sea un coste económico que tenga ningún tipo de esfuerzo. Pero también me han dicho que el 100%, no el 25, el 30, 100% de los beneficios tienen que ser para proyectos solidarios. Y eso es Escuela Oliver, donde compartimos lo que sabemos y los beneficios que puedan entrar se comparten también de la manera que sepamos. Y entonces, claro, tiene solo una condición Escuela Oliver, como todo sueño. Y la única condición que tiene es que solo se puede entrar para disfrutar, y cuando uno deje de disfrutar se va. Es la única condición. En honor a mi padre. Gracias. Y entonces hay muchísima gente colaborando, hay ya personas, pues somos más de 200, ahora que vengo, yo soy de Alicante, y vengo de allí de Alicante, y se han apuntado pues no sé cuántos también, quieren fletar varios autobuses para venir a ver los duendes. Hay una niña de 10 años que me ha regalado su varita de la señorita Pepis, que se me ha olvidado en el coche, pero quería dar la charla con esa varita, de la estrellita y absolutamente rosa, y se lo prometí, digo, quiero dar la charla de la señorita Pepis. Y entonces, ¿qué es esto? Pues que lo podemos compartir, y el sueño es para compartirlo. Entonces, imaginad que os apetece en un momento determinado decir, nos vamos a reunir 10 o 12 para soñar. Pues nos reunimos y empezamos a soñar, para imaginar, para aprender a ver duendes, para aprender a hacer realidad, como decía muy bien Jaime, pasar del blanco al rojo. Pensad una cosa, cuando uno se vacía y empieza a llenarse de sueños, los sueños es imposible que no te muevan a la acción. Los sueños te ilusionan tanto, genera lo que Bandura llamó motivación del logro, te mueven tanto que te obligan a compartirlos. Y yo, evidentemente, si quiero compartirlos, los quiero compartir sobre todo y principalmente con mis compañeros del alma, los docentes, porque es donde tenemos el gran regalo de poderlo compartir con los niños y los adolescentes.
Por eso no sé si me he extendido un poco con tu pregunta, pero es que me has dado en pleno sueño de ahora. Gracias. Si hay algo más, muchas gracias.